Estaba de pie frente a la tumba de mi padre, quien había sido el director ejecutivo de una gran empresa, y después de su fallecimiento, mi cuñado, Patrick, se hizo cargo. Heredó la empresa y la friolera de $500 millones, mientras que yo recibí una vieja camioneta. Patrick, haciendo alarde de su buena fortuna, dijo burlonamente: «Tengo la empresa y toda la propiedad en mis manos. Esa camioneta te queda bien». Pero para mí, esa camioneta era más que un simple vehículo. La miré pensativamente y cuando encendí el motor, noté que ya había un destino establecido en el sistema de navegación. «¿Qué es esto?», me pregunté. Con un agarre firme pero suave, comencé a conducir. «Hola a todos, mi nombre es Frank y tengo 45 años. Ahora estoy de pie ante un gran ataúd donde mi padre descansa en paz. Mi relación con mi padre siempre había sido complicada. Él construyó una empresa de construcción desde cero, pero yo elegí un camino diferente. Justo después de la universidad, me fui de casa para convertirme en maestro, cumpliendo un sueño de la infancia. Esta decisión condujo a muchas discusiones acaloradas y, durante mucho tiempo, apenas hablamos. A pesar de nuestros desacuerdos, nunca odié a mi padre. Tenía mis propios sueños que seguir y no podía renunciar a ellos para dirigir el negocio familiar, aunque sentía un fuerte deber como hijo mayor. La culpa me pesaba por no cumplir con las expectativas de mi padre. Esta culpa me impidió visitar la casa de mis padres. Mi madre dependía de mi hermana, Sofía, para poner al día a mi padre sobre mi vida. Sofía y su esposo a menudo enviaban regalos caros o organizaban viajes para el cumpleaños de mi padre o su aniversario, fingiendo que eran de mi parte. Cada vez Sofía me animaba diciendo: «Ojalá tú y papá pudieran hablar directamente. Él solo está tratando de ser fuerte. En el fondo, debe sentirse solo». A menudo pensaba en las palabras de Sofía y simplemente negaba con la cabeza. Pero un día recibí la triste noticia de que mi padre tenía cáncer. Cuando escuché esto, renuncié a mi trabajo rápidamente y regresé a donde vivía mi familia. Me di cuenta de que lo que realmente importaba era la vida misma, y las discusiones pasadas con mi padre parecían tan insignificantes. Decidí mudarme de regreso a mi ciudad natal, enseñar en una escuela local y cuidar de mi padre enfermo. Al principio mi padre se sorprendió al verme regresar, pero finalmente lo aceptó en silencio. Yo tampoco dije mucho. Simplemente me quedé a su lado y lo cuidé, ayudándolo siempre que lo necesitaba. Él me agradecía en voz baja y esas palabras me trajeron algo de paz. Lamentablemente la lucha de mi padre contra su enfermedad terminó. El último capítulo de su vida se cerró en silencio conmigo, Sofía y nuestra madre a su lado. No podíamos saber lo que estaba pensando en sus últimos momentos, pero esperábamos que su alma estuviera en paz. Aunque lo esperábamos, perderlo nos afectó profundamente a todos. Mi madre, Sofía e incluso mi joven sobrino, Randy, estaban muy tristes y lloraron. El único que no mostró ninguna emoción fue mi cuñado, Patrick. Durante los preparativos del funeral, preguntó fríamente: «¿Finalmente murió?». Al escuchar eso me sentí orgulloso de mí mismo por mantener la calma y no reaccionar con enojo ante Patrick. En cambio, me concentré en planificar el funeral de mi padre. Esto me mantuvo ocupado y me ayudó a distraerme del dolor. Ignoré las duras palabras de Patrick y me aseguré de que todo para el funeral se hiciera correctamente. Patrick y yo nunca nos habíamos llevado bien, y nuestra relación solo empeoró con el tiempo. Pero a pesar de todo, mantuve mi enfoque durante este momento difícil. Conocí a Patrick cuando era un trabajador calificado en la empresa de mi padre, y realmente respetaba sus habilidades. Sentí que había ganado un verdadero hermano cuando Patrick se casó con mi hermana Sofía. Él era 5 años mayor que yo y parecía un modelo a seguir. Antes de que Patrick y Sofía se casaran, a menudo le pedía consejos sobre varios problemas y él siempre escuchaba con comprensión. Una de nuestras grandes discusiones fue sobre si debía unirme al negocio familiar. Patrick decía: «Debes vivir tu propia vida, Frank. Tienes tu propio camino. Nadie sabe qué decisiones en la vida son las mejores, así que lo más importante es tomar decisiones que no lamentarás más adelante». Animado por sus palabras, cambié de la escuela de negocios, donde estudiaba administración, a la facultad de educación, donde realmente quería estudiar. Con el paso del tiempo, Patrick y Sofía se casaron y comenzaron su vida juntos. Han pasado 22 años desde entonces y la distancia entre mi padre y yo se hizo mayor. Seguí adelante con mi vida, perdiendo la oportunidad de cerrar esa brecha. Pero cuando me enteré de la enfermedad de mi padre, dejé todo y corrí a casa. Patrick, quien una vez me recibió calurosamente, había cambiado. Ahora parecía incómodo a mi alrededor. Cuando estábamos solos, Patrick decía fríamente: «Regresaste apresuradamente cuando escuchaste que estaba enfermo, ¿verdad? Pero no importa, que no heredarás nada». Sus palabras me tomaron por sorpresa y me costó responder.
¿Qué quieres decir? No te hagas el que no sabes. Puede ser una coincidencia, pero incluso si ahora quieres dirigir la empresa, ya está decidido quién será el próximo líder, dijo Patrick con dureza. Sus palabras me sorprendieron y respondí más alto de lo que pretendía: no, no es eso. No regresé por la empresa. Me di cuenta de que no había sido un buen hijo y quería disculparme con papá, aunque sea tarde. Patrick me despidió. No necesito tu palabrería elegante. Suena como algo de un drama de televisión. A Sofía le gustan ese tipo de cosas. Pero, ¿todos esos regalos que enviaste eran solo una forma de quedar bien con él? Eso no es absolutamente cierto, traté de explicar, pero Patrick ya se había decidido y no estaba interesado en creerme. Sus palabras también parecían un desaire contra Sofía, y por primera vez sentí una profunda división entre nosotros. Desde ese incidente comencé a sentirme realmente molesto con Patrick. Él comenzó a burlarse de mí abiertamente. No importa cuánto intentes ganártelo, ese tiempo ha pasado. No me hagas reír. Regresa a donde perteneces y cuida de tus problemáticos estudiantes, decía. Al principio pensé profundamente en cómo me veía a los demás y cómo me veían. Pero las palabras de Patrick mostraban que estaba más preocupado por sí mismo que por nuestro padre. Su comportamiento a menudo parecía irrespetuoso tanto con su suegro como con su esposa, Sofía. Empecé a creer que Patrick se había casado con Sofía principalmente para acercarse a la empresa y la riqueza de mi padre. Rara vez visitaba a mi padre cuando estaba enfermo y no ayudaba a cuidarlo. Ahora todo lo que podía hacer era trabajar lo más duro posible para proteger la empresa que mi padre había construido. Patrick siempre sonaba refinado, pero en realidad solo quería evitar problemas. Los fines de semana, iba a jugar al golf, alegando que era por negocios. Casi nunca cuidaba de su propio hijo. Dijo que quería que su hijo aprendiera muchas habilidades para eventualmente hacerse cargo del negocio, pero dejó toda la conducción y las tareas del hogar a Sofía. Cuando Sofía mostraba un poco de infelicidad por esto, Patrick le tomaba la mano apasionadamente y decía: lo estoy dando todo por él. Ahora es el momento de producir resultados por cualquier medio necesario. Superemos esta prueba juntos. A Sofía le resultaba difícil enfrentarse a él y, por lo general, simplemente asentía, aunque parecía reacia. Patrick era bueno actuando como el esposo perfecto frente a Sofía, por lo que no es de extrañar que ella le creyera. Me mostró su verdadero yo, probablemente porque pensaba que yo era como él. Finalmente me acostumbré a las burlas de Patrick y ya no me molestaban tanto. Sin embargo, cuando nuestro querido padre falleció, me rompí el corazón. Sentí una profunda tristeza y vacío. Aunque Patrick parecía molesto por el empeoramiento de la salud de nuestro padre, no podía quitarme la sensación de que había estado esperando este momento. Este pensamiento me puso muy triste y enojado. Después de la muerte de nuestro padre, Patrick heredó la mayor parte de la gran fortuna de nuestro padre, a pesar de que solo era un yerno. Tenía los mismos derechos a la herencia que Sofía y yo. Según el testamento de mi padre, obtuvo la mayor parte de las acciones de la empresa y una gran cantidad de riqueza. Este giro inesperado de los acontecimientos me dejó sin palabras. Aunque yo era el hijo biológico de mi padre, había pensado que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres. Pero en cambio Patrick obtuvo casi todo. Todo lo que recibí fue una vieja camioneta que mi padre una vez amó. En público Patrick pareció sorprendido, pero a solas conmigo se rió y dijo: viniste desde la ciudad hasta este pequeño pueblo, cuidaste de papá día y noche y todo lo que obtienes es esta pequeña camioneta, ¿eh? ¡Qué final tan irónico! Ahora la empresa es mía y te quedas solo con esta camioneta como herencia. Es como una comedia. Mientras salía de la habitación con una sonrisa, me sentí vacío por dentro, agarrando con fuerza las llaves de la camioneta. El metal frío me hizo enfrentarme a la dura realidad. Pero mi familia trató de animarme. Mantén la cabeza en alto. Papá tenía sus razones. No quiso molestarte. Esa camioneta era algo que papá siempre amó. Era su vehículo favorito. Seguramente se preocupaba por ti. A pesar de sus amables palabras, estaba demasiado herido para responder. Sabía que lo que heredas no mide el amor de un padre, pero el hecho de que Patrick, que parecía estar esperando la muerte de mi padre, obtuviera casi todo fue profundamente insultante. No se trataba del dinero, era el dolor de ver el arduo trabajo de mi padre ir a parar a un hombre así. Me sentí impotente para cambiar la situación. Agarrando la llave de la camioneta, decidí cuidar la camioneta, lo único que mi padre me dejó. Parecía tener un significado más profundo. Esperaba que limpiar la camioneta me ayudara a ordenar mis sentimientos. Lavé cuidadosamente la camioneta con una manguera y luego me senté en el asiento del conductor, donde mi padre solía sentarse.
Al encender el motor, noté algo inusual en el sistema de navegación. Mostraba una sola ruta azul gruesa en lugar de solo mostrar mi ubicación. Es extraño. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación?, me pregunté. Esto suele suceder solo cuando se sigue una ruta específica. Cuando revisé el destino en la pantalla, solo mostraba coordenadas, no un lugar específico. Tardaría aproximadamente 1 hora en conducir. Con ganas de dar un paseo en la camioneta, no pensé demasiado en ello. Puse la camioneta en primera y salí de la casa. 1 hora más tarde, durante un agradable viaje, llegué a lo que parecía ser una casa. Fue una sorpresa. Frente a mí había una pequeña casa modesta, bastante diferente de las casas más grandes de mi ciudad natal. Se sentía cálida y acogedora. La zona era tranquila y no podía ver ni oír a nadie más alrededor. Salí de la camioneta y me paré frente a la casa, sintiéndome un poco confundido. No había señales que indicaran que era este lugar, pero parecía que el sistema de navegación me había traído aquí por una razón. Con cierta vacilación, toqué el timbre. Cuando la puerta se abrió lentamente, la persona que vi fue la última que esperaba, mi mamá. Te he estado esperando, Frank. Pasa, querido, dijo. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo es que este lugar estaba configurado en el sistema de navegación de papá?, pregunté. Te lo explicaré todo, pero primero entra y relájate, respondió. Siguiéndola adentro encontré el interior simple pero acogedor, con solo lo esencial. Mi mamá preparó un poco de té y comenzó a explicar con voz tranquila. En realidad, este era el escondite secreto de tu padre. ¿Un escondite? Nunca he oído hablar de que papá tuviera un lugar como este, dije sorprendido. Ella explicó, este lugar es nuestro lugar secreto. Veníamos aquí cuando necesitábamos nuestro propio espacio o cuando queríamos algo de paz y tranquilidad. Si alguna vez teníamos una pequeña discusión, nuestra regla era venir aquí a relajarnos. No lo sabías, ¿verdad? Estaba atónito, sumido en mis pensamientos. No tenía idea de que existiera tal regla familiar. Ella continuó, y esto es algo que tu padre quería que tuvieras. Diciendo esto, me entregó un sobre marrón. Estaba ligeramente abultado, como si algo importante estuviera empaquetado dentro. Decidí leer la carta dirigida a mí. Frank, he causado muchos problemas y te he hecho soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Lo siento mucho desde el fondo de mi corazón. La carta estaba llena de reflexiones de mi padre sobre sus errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Escribió, tu madre a menudo me dice que fue tu decisión irte de casa, y un hijo tiene derecho a elegir su propio camino en la vida. Ambos somos tercos, pero cuando regresaste después de que me enfermé, fue una maravillosa sorpresa para mí. Aunque no pude expresarlo bien porque no soy bueno para mostrar mis sentimientos, estoy profundamente agradecido contigo por apoyar y cuidar a la familia. Esta fue la primera vez que escuché palabras tan sinceras de mi padre, y me emocioné mucho. La carta también mencionaba a Patrick. A decir verdad, mi angustia hacia Patrick creció con el tiempo. Es bueno con las palabras y hace que la gente se sienta cómoda, pero pude ver su verdadera naturaleza. Sospeché que su comportamiento furtivo en la casa era su forma de intentar reclamar la propiedad. Estaba demasiado cansado del trabajo y de cuidar de todos ustedes para notar sus astutas acciones. Pero ahora, conociendo a Patrick como lo conozco, creo que estas sospechas eran correctas. La carta continuaba, no tengo intención de darte la empresa, pero si sucede algo inesperado, he dejado una cantidad significativa de dinero con tu madre. Esto es para asegurar que tú y Sofía no tengan necesidades. Por favor, acéptalo. Después de terminar la carta, miré a mi madre. Ella no dijo nada, pero miró el sobre marrón. Lo tomé y revisé su contenido, confirmando que todo estaba a nombre de mi madre. Ella comenzó a hablar con firmeza. Si transfiero las cuentas a tu nombre y al de Sofía, se consideraría una donación según las leyes fiscales. Si se menciona en el testamento, Patrick podría intentar quitártelo. Tu padre me dio este dinero en secreto mientras aún estaba vivo para evitar la interferencia de Patrick. Ahora quiero dártelo a ti, y a Sofía como un regalo en vida, me explicó. Pero todavía estaba tratando de entender todo el impacto. La cantidad escrita en el libro de cuentas que me mostró era enorme, diferente a todo lo que podría haber imaginado. Nunca había visto tanto dinero antes. Significaba mucho para mí que mi papá hubiera dejado esto para mí no por la cantidad, sino porque mostraba que realmente se preocupaba por mí, no solo por Patrick, que era visto como su sucesor. Esto me conmovió profundamente. No solíamos compartir palabras emocionales profundas, pero sabía que él siempre se preocupó profundamente por nosotros. Quiero que todo lo que le confíe a tu madre te sea transmitido como agradecimiento por todos los regalos que me has dado,
y por eso estoy verdaderamente agradecido, escribió. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mi rostro. No pude contener mi emoción. Durante mucho tiempo sentí que mi padre nunca me entendió realmente, pero estaba completamente equivocado. Él siempre me entendió y me valoró. Probablemente por eso me confió esa vieja camioneta, sabiendo que la valoraría y la usaría bien. Mamá, dije, realmente desearía haber podido hacer más por papá, sintiendo un profundo arrepentimiento. Pero mi madre me consoló con una suave sonrisa. Parecía entender el arrepentimiento que sentía, diciendo, es natural pensar que podrías haber hecho más cuando lloras a un padre. Pero le trajiste a tu padre una gran alegría y le diste mucho amor. Era su mayor orgullo. Escuchar sus palabras me hizo llorar de nuevo, pero también me inspiraron a tomar una decisión firme. No dejaría que la empresa que mi padre construyó cayera en manos de alguien como Patrick, que había deseado su muerte. Decidí resistir en silencio y hacer un plan cuidadoso, sin que Patrick supiera que había adquirido una fortuna significativa. El primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en los que mi padre había confiado para construir una base para su apoyo. Estuvieron de acuerdo en ayudar, apoyando mi deseo de continuar con el legado de mi padre. Sus reacciones dejaron en claro que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana actuaron de manera tranquilizadora durante la lectura del testamento, manteniendo la atención de Patrick lejos de mí. Continuaron actuando de la misma manera frente a Patrick, lo que le hizo pensar que había tenido éxito, y me menospreció con arrogancia. Oye tú, abandonado por tu padre y dejado como un pobre hombre, ¿todavía tienes la intención de quedarte en esta casa?, se burló. Soy el nuevo presidente ahora. Admite tu derrota y regresa a casa. Patrick decía estas palabras con desdén, agitando la mano como si estuviera ahuyentando una pequeña mosca. Desde que se convirtió en director ejecutivo, la actitud arrogante de Patrick creó una atmósfera tensa en la empresa. A pesar de su alto cargo, ignoró sus deberes y se volvió grosero con su personal. Esto causó muchos problemas y muchos empleados calificados se fueron, descontentos con su liderazgo. Patrick no cuestionó su enfoque y se mantuvo demasiado confiado. Aquellos que no pueden comprender mi visión superior también podrían renunciar de inmediato, decía en público, tomando decisiones sin escuchar a nadie más. A medida que aumentaban los problemas en la empresa, Patrick disfrutaba gastando dinero y viviendo lujosamente, mientras que su pasión por el negocio parecía desaparecer. Cuando lo conocí parecía una gran persona, hábil, e incluso a mi papá le agradaba. ¿Cómo había cambiado tanto? Mi madre lloraba todas las noches, escondiendo sus lágrimas de los niños. No podía simplemente ver cómo la empresa se desmoronaba. Estaba planeando en silencio mi próximo movimiento. Llegó el día en que actué. Salí de casa temprano y esperé en la oficina a Patrick. Cuando entró en la oficina del presidente se sorprendió al verme sentado allí. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás sentado allí? Saquen a esta persona de aquí, exigió. El que debería irse eres tú, respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? Patrick me miró como si fuera un insecto molesto. Usando los activos que nuestro padre nos dejó, compré la mayoría de las acciones de la empresa. Se celebró una junta general extraordinaria de accionistas y usted fue destituido oficialmente como presidente, Patrick. Lamento decirlo, pero ya no es el presidente de esta empresa. Espera un minuto, balbuceó confundido, repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No lo entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pensaste que la herencia era solo una vieja camioneta, pero esa camioneta se convirtió en dinero de una manera inesperada. Patrick trató de indagar en los detalles sobre el escondite, pero evité sus preguntas y cambié de tema, lo que solo lo molestó más. El juego ha terminado. Abandona este lugar inmediatamente, le dije con calma y le entregué varios documentos. Mientras Patrick los revisaba, su rostro se puso blanco. ¿Qué es esto?, preguntó. Estas son las actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y este otro documento es su aviso de despido, expliqué. Patrick se enojó mucho, arrugó los papeles en sus manos y gritó, ¿crees que esto se sostendrá? Emprenderé acciones legales. Adelante con las acciones legales. Tenemos buenas razones para nuestras acciones, respondí con calma. ¿Qué razones? Solo has estado detrás de la riqueza del anciano y de esta empresa desde el principio. No es más que envidia, acusó Patrick. Déjame preguntarte directamente, Patrick, ¿has estado utilizando los activos de la empresa para uso personal y firmando contratos de arrendamiento para tu propio beneficio?, pregunté. ¿Y qué si lo he hecho? ¿Qué te importa a ti?, respondió Patrick. Su rostro se puso pálido por la sorpresa.
¿Cómo te enteraste de eso?, balbuceó. Mientras enumeraba sus faltas de conducta, como llevarse a casa computadoras y otros electrodomésticos destinados al uso de la empresa, Patrick tuvo dificultades para responder. Las computadoras y el televisor que deberían estar en la oficina están en tu casa, usándose para asuntos personales. ¿No es esa razón suficiente para actuar?, insistí. Patrick trató frenéticamente de defenderse. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes?, preguntó con los labios temblorosos. Mantuve mi mirada fija en él y continué: deberías haber sido más consciente de tus responsabilidades. ¿Te volviste complaciente cuando pensaste que lo controlabas todo? Había estado recopilando información sobre las acciones de Patrick de los ejecutivos de la empresa. Después de que nuestro padre falleció, Patrick se volvió más arrogante. Solía al menos fingir que respetaba a los demás, pero como presidente comenzó a pasar su trabajo a otros e incluso se quedaba dormido en su oficina. Esta actitud provocó que muchos empleados leales que respetaban a mi padre se fueran, frustrados por su comportamiento. Patrick, molesto por la situación, dudó de mi capacidad de gestión, enfatizando que era imposible para mí desempeñar el papel de gerente. Nunca has trabajado un día en esta empresa. Piénsalo. ¿Cómo puede alguien sin experiencia en la dirección de una empresa convertirse en presidente? Es imposible confiar la gestión a alguien como tú, argumentó Patrick. Tienes toda la razón, estuve de acuerdo. No tengo intención de convertirme en presidente de esta empresa. Mi presencia en esta silla es solo un mensaje simbólico para ti. De hecho, un nuevo presidente ya ha sido elegido por una junta directiva diferente y ya está desempeñando sus funciones. Patrick estaba atónito. Se quedó allí con la boca abierta y los ojos muy abiertos, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Había estado seguro de que yo estaba detrás de la presidencia y había conspirado para reemplazarlo. Como he dicho muchas veces, no estoy detrás del puesto de presidente. Mi único objetivo es honrar a mi padre y proteger la empresa que pasó su vida construyendo, expliqué. ¿Quién creería semejante palabrería?, replicó Patrick. Pensó que solo me importaba la riqueza y el estatus que provenían de nuestro padre, no su verdadero valor. Después de mi respuesta, Patrick tembló de ira por un momento, pero luego se recompuso. ¿Crees que esto ha terminado y que puedes simplemente disfrutarlo?, se burló. Luego salió furioso de la oficina del presidente. Esa noche sucedió algo inesperado. Sofía le arrojó los papeles del divorcio a Patrick, poniendo fin a su matrimonio. Esto fue el resultado de su mala conducta en la empresa y su posterior despido. El nuevo presidente fue elegido entre los directores que respetaban a mi padre y estaban decididos a proteger lo que él había construido. Sentí que la empresa debía ser dirigida por alguien que continuara con el legado de mi padre, un sentimiento que mi madre y mi hermana apoyaron. Mientras coordinaba el despido de Patrick con los abogados, Sofía se preparaba para el divorcio. El día que mencionó el divorcio, su voz herida llenó la casa con una atmósfera pesada. ¿Por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque he perdido el título de presidente y has perdido interés en mí?, preguntó Patrick. Manteniendo su comportamiento tranquilo pero firme, Sofía respondió: no tiene sentido hablar de traición. Tú fuiste el que traicionó nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de hija del presidente. Descuidaste nuestro hogar, no ayudaste a criar a nuestros hijos, no mostraste respeto por nuestro padre enfermo y al final, intentaste quitárselo todo a nuestro padre. Ahora es el momento de que enfrentes las consecuencias. Patrick no tuvo respuesta a las palabras de Sofía. Ella había soportado mucho, preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa. Pero afortunadamente la herencia de nuestro padre le dio una base financiera sólida para criar a sus hijos. Después del divorcio planeamos vivir una vida pacífica, lejos de los conflictos, con nuestra madre y nuestra hermana. Nuestra única preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Patrick, pero ahora se había quedado sin fondos. Había perdido mucho dinero en una estafa de inversión e incluso estaba endeudado. Esta estafa involucró a un hombre que fingía ser de una empresa de corretaje, que en realidad era un estafador. Patrick, influenciado por palabras convincentes, perdió una cantidad significativa. Esta situación demostró cómo las personas pueden explotar a aquellos que de repente tienen mucho dinero. Ahora Patrick estaba sufriendo las consecuencias financieras de sus acciones. Mientras tanto, yo pasaba días satisfactorios cuidando de mi madre. Disfrutaba de una vida pacífica y cómoda, continuando mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo también nos alegramos mucho de cuidar de mi sobrino Randy, que nos tenía mucho cariño. Su presencia añadió felicidad a nuestra vida diaria. Cuando sea grande voy a ser presidente como el abuelo, declaró Randy, sus palabras llenas de la inocencia de los sueños de la infancia. Esto trajo sonrisas a nuestros rostros e incluso hizo que mi madre llorara de emoción.
Sofía y yo intercambiamos miradas de complicidad, nuestras sonrisas reflejando calidez y comprensión. Puedes decir eso ahora, pero no me sorprendería si quieres ser maestro cuando estés en la universidad, lo bromeé suavemente reflexionando sobre declaraciones pasadas similares, lo que hizo reír a todos. Pero no soy muy bueno estudiando, así que tal vez no sea un buen maestro, dijo seriamente frunciendo el ceño. Su seriedad hizo que esto fuera aún más entrañable y provocó más risas, esta vez llenas de afecto. En ese momento, lleno de una abrumadora sensación de felicidad, nos dimos cuenta de que realmente estábamos viviendo en el presente, disfrutando de nuestra unidad familiar.